¿Qué tienen en común autos eléctricos, celulares o un laptop? Dependen de un puñado de elementos químicos que casi nadie conoce. Son las llamadas tierras raras, el corazón de la tecnología moderna. Hay 17 y sin ellas no existirían imanes de motores eléctricos o pantallas táctiles, por ejemplo. El problema: China controla más del 60% de la producción mundial y casi el 90% de su refinado. Y no solo eso, en los últimos meses ha impuesto restricciones a su exportación, afectando industrias clave en Estados Unidos y en Europa. Su extracción es además extremadamente dañina para el medio ambiente. Algunos países buscan cómo reducir su dependencia. Por eso esta semana en A Fondo nos preguntamos: ¿tierras raras? ¿Qué tanto depende el mundo de China? Bienvenidos a esta nueva edición de A Fondo. Soy Úrsula Moreno, aquí en Berlín, y hoy nos acompañan en el estudio Julio Roldán, que es sociólogo y filósofo. Fue docente en varias universidades en el Perú, también en Alemania. Investiga el actual desarrollo económico, político y social de China. Isaac Risco es periodista de la DW, es analista político especializado en relaciones internacionales y es experto en temas de seguridad y defensa aquí, en la casa. Fue corresponsal de la agencia alemana dpa en América Latina. Y Diego von Baccano es experto en el sector del litio. Politólogo y economista, su enfoque es la geopolítica de las energías renovables. Nos acompaña hoy desde Virginia, en Estados Unidos. Bienvenidos a los tres y muy bienvenidos a ustedes. Ya saben que pueden participar en este programa a través de las redes sociales. Recogeremos algunas de las opiniones durante el programa y las compartiremos también en esta mesa. Me gustaría empezar con usted, Julio. Las tierras raras siguen siendo grandes desconocidos para una amplia mayoría y, sin embargo, están en todo. Solamente en un teléfono móvil hay 16 tierras raras. ¿Por qué las controla un solo país, pese a que están omnipresentes? Realmente están en muchos países, pero las controla ahora mismo un solo país, China. ¿Por qué? El tema de China es que ellos tienen un programa a largo aliento. Y dentro de ese programa a largo aliento, que es a nivel económico y otro a nivel político, geopolítico, se han interesado en profundizar la investigación en todos los campos del conocimiento. Y dentro de ello, por el lado de la geología, la química, y han descubierto estas supuestas tierras raras y son los que mejor están desarrollando, procesando, y ya que es, como repito, todo un programa no solo de las tierras raras, sino parte económico, tecnológico y la tecnología de punta. Entonces ellos tienen la mayor experiencia. Además, China es un pueblo de descubridores e inventores, no nos olvidemos de eso. Pues lo iremos viendo a lo largo y desgranando a lo largo del programa. Pero veamos ese grado de dependencia. En el caso de Estados Unidos, casi el 80% de las tierras raras procesadas vienen de China. En el caso de la Unión Europea es el 98%. Diego von Baccano, ¿cómo se ha llegado a esta dependencia? Concuerdo con Julio que, bueno, por un lado China obviamente tiene una gran tradición en investigación y sobre todo en los últimos 30 años. Pero el otro lado de la moneda es que Estados Unidos, por ejemplo, no ha hecho lo mismo. O sea, no ha desarrollado una estrategia parecida o paralela y por eso se ha quedado atrás. Entonces, yo diría que todo lo que dice Julio tiene razón. Hay que ver también la falta de una estrategia sobre tierras raras y minerales críticos en Estados Unidos, que va por mucho tiempo, tal vez porque depende mucho del petróleo y el gas natural, ¿no? Entonces, hay que ver los dos lados de la moneda. Está intentando recuperar terreno, sin duda alguna, Estados Unidos, que tiene más recursos geológicos y ha comenzado con ese refinado local, ha reactivado algunas minas, pero el 100%, por ejemplo, de los imanes usados en aplicaciones militares pasan por China, el 100%. Es decir, ¿depende la cadena de suministro militar ahora mismo de un país como Estados Unidos de China? Pues sí, la pregunta, o sea, la respuesta sencilla es sí. Estados Unidos depende en el suministro de tierras raras de China y eso lo hace dependiente también en el aspecto militar. Por eso hemos visto que es una palanca muy grande que tiene China para negociar, incluso en la situación de
confrontación con Estados Unidos puede amenazar con detener el suministro de tierras raras, ¿no? A lo que decían antes tanto Julio como Diego, quería simplemente agregar que China tiene el control de las tierras raras porque Occidente simplemente lo ha descuidado, ha renunciado. Las tierras raras son un recurso, una materia prima que tiene una serie de condiciones en las que se extraen. Por ejemplo, el daño ambiental es algo que Estados Unidos, que Europa no quieren, han renunciado con buenas razones a extraer la minería en esas condiciones. Y que China, si lo ve uno desde el punto de vista geopolítico estratégico, lo ha hecho simplemente inteligentemente, ha empezado se ha convertido en el principal productor de esas tierras a vista de que otros países ya no querían hacerlo. En los tiempos de la globalización era muy fácil delegar esa tarea en otros. ¿Dirías que le has dejado el trabajo sucio a China? Sí, se puede decir así, creo que sí. O sea, antes de esto, Estados Unidos era el principal productor de tierras raras, ¿no? Hasta finales de los 90, me parece, ¿no? O sea, es algo que se fue delegando como parte de la globalización y esta idea de que empiecen a repartirse las tareas, ¿no? Y eso, trabajo sucio para China. Y el refinado también, en parte se empezó a exportar a China y todo el refinado. Pero, antes de seguir, ¿qué son exactamente las tierras raras y por qué son tan codiciadas? Veamos. Es la respuesta más dura de China a los aranceles estadounidenses. En abril de 2025, Pekín impuso licencias de exportación para 7 elementos de tierras raras y los imanes fabricados con ellos. La medida afecta a Estados Unidos y a empresas de todo el mundo. La industria alemana advierte de paros de producción. Incluso si el conflicto entre Washington y Pekín se calma, la presión se mantendrá. China domina el mercado, seguida a lo lejos por Estados Unidos y Birmania. Las tierras raras son 17 metales que abundan en la corteza terrestre, pero casi nunca en concentraciones lo suficientemente altas como para que su extracción sea rentable. La obtención de estas daña el medio ambiente debido al uso de ácidos. China lleva décadas invirtiendo en ellas y no solo posee los mayores yacimientos, sino que también es líder en refinamiento. Una gran inversión. Las tierras raras no pueden faltar en ningún teléfono inteligente y también se encuentran en motores eléctricos y turbinas eólicas. Incluso es difícil ganar una guerra sin estos codiciados metales. Un caza F-35 utiliza al menos 400 kilogramos de tierras raras. El dominio chino en el sector de tierras raras. ¿Una amenaza para la industria y nuestra seguridad? Bueno, es una amenaza en tanto que China tiene ahora mismo la última palabra con las tierras raras. Profesor, la industria alemana alerta ahora mismo que si China mantiene las restricciones de esas tierras raras, las ventas, se puede producir una crisis de metales similar a la crisis energética del 2022, es decir, cuando Rusia detuvo el paso del gas a Europa. ¿Es una exageración hablar de la crisis de los metales como la crisis energética del 2022? ¿Comparar esas dos situaciones? Yo creo que se exagera un poquitito. ¿Por qué? Porque si conocemos nosotros el proyecto de los chinos, a nivel económico decíamos que se concretice en la segunda ruta de la seda y eso durará entre 10 o 20 años. Y el proyecto grande, global, que tiene que ver con que ellos intentan ser el nuevo centro de la civilización mundial después de 3.000 años, a ellos no les conviene acelerar una crisis o entrar en una guerra altamente comercial, menos en una guerra con armas, una guerra militar y menos atómica con Europa o con Estados Unidos, porque ellos están en un proceso de conocimiento y de despegue. Es decir, el tiempo trabaja para ellos y ellos son conscientes de eso. Ellos cuentan, nosotros contamos por años lo que sucede. Ellos contaban antes por dinastías y ahora están contando el tiempo por siglos. Por eso conocemos, por ejemplo, el siglo XIX fue el siglo de la humillación china. El siglo XX, el siglo de la revolución china. Y el siglo XXI es el siglo del orgullo chino.
Entonces, si nosotros no vemos en perspectiva el proyecto gigante global de China, no vamos a comprender qué es lo que pasa en estas pequeñas guerras que hay en Europa o en África o en el Medio Oriente, porque es parte de un proyecto global y sería bueno profundizar en eso. Un proyecto global y un proyecto básicamente económico, porque la neutralidad política y no entrar en guerras, eso es algo que ha defendido siempre China. Pero es que el desarrollo económico lleva al desarrollo político y el enfrentamiento económico después vienen en enfrentamientos políticos, los enfrentamientos políticos en enfrentamientos diplomáticos y finalmente en enfrentamientos militares. Esa es la lógica que existe. Es decir, no solo se queda en el plano económico, que bueno sería, sino tiene sus escalones y puede escalar a un nivel mucho más alto que tendría que terminar en una guerra armada, una guerra. Sigamos entonces de momento en el plano económico porque, Isaac, desde el 4 de abril los importadores de las tierras raras tienen que desvelar secretos prácticamente industriales, es decir, por ejemplo, dónde van a colocar los imanes y a quiénes van a vender esos productos con las tierras raras que vienen de China. ¿No es una suerte también de espionaje industrial que le beneficia a China? China, a ver, tiene que ver mucho con la dependencia estratégica que se ha armado de China como proveedor de tierras raras, de estas materias primas, ¿no? Y obviamente China intenta sacar provecho de esa condición, de ese monopolio que tiene de tierras raras. Y sí, y obviamente, no sé si utilizaría los términos espionaje industrial, pero sí, obviamente tiene que ver con esa palanca que utiliza China para sacar ventaja de ese monopolio y beneficiarse en el mercado global, sí. Uh-huh. Vamos con nuestro invitado desde Estados Unidos porque en el fondo también aquí hay una doble rasero a la hora de medir. Quiero decir que Estados Unidos también en su día, con Biden, prohibió vender a China los microprocesadores para la inteligencia artificial. Muchos de nuestros espectadores, ahora compartiré algunos de los comentarios, dicen, vamos a ver, si Estados Unidos prohíbe la venta de microprocesadores, ¿por qué China no va a prohibir, por lo menos, o restringir o jugar con estas restricciones a la hora de exportar tierras raras? Al final hay una suerte de equilibrio dentro de todos estos juegos comerciales. Sí, yo creo que hay que ver, el proyecto de Estados Unidos no se puede comparar al proyecto de la China. El Inflation Reduction Act de Biden, etcétera, más que nada fue una política fiscal, no comercial, no industrial. Y eso ha perjudicado mucho a toda la transición energética dentro de Estados Unidos. Por eso es que no puede realmente acercarse al nivel de desarrollo que tiene la China, que ya va décadas, ¿no?, con este proyecto. Por eso yo diría que, aunque estudiamos mucho el papel de la China y la estrategia china, tenemos que ver los errores que se han cometido, sobre todo en Estados Unidos, quizás un poco menos en Europa, pero el nivel de la importancia de Estados Unidos le da más peso, ¿no?, a Estados Unidos, y debemos un poco estudiar por qué Estados Unidos no ha desarrollado esa estrategia y últimamente ha hecho muy poco para tratar de acercarse, ¿no?, al nivel que tiene la China. Los aranceles que ha impuesto el presidente Trump en este momento perjudican mucho, ¿no?, a las relaciones comerciales. También el ataque que se hace a las universidades en Estados Unidos, eso hace que muchos estudiantes de alto nivel prefieran no venir a Estados Unidos, y ahí también se pierde mucha la tecnología, la innovación que se podía tener antes de este tipo de estrategias. Entonces, yo diría que hay que también prestar mucha atención a esos errores y esas decisiones que se han hecho acá en Estados Unidos en los últimos años, sobre todo este año, pero también se puede ir hacia atrás, hace por lo menos unos 10 o 15 años atrás. Uh-huh. De hecho, como les había prometido, les comparto la opinión de Javier Becerra, que dice, si mal no recuerdo, las sanciones a Estados Unidos en tierras raras llegaron en los peores momentos de la guerra de aranceles y fueron sobre elementos para uso militar, no como las sanciones a chips por parte de Estados Unidos a China por ser de doble uso y que a la fecha siguen vigentes. Solo dejo el dato, dice Javier Becerra. Julio, Estados Unidos ha sido bastante rápido en esa lucha, a una tregua comercial, esa lucha por los aranceles y las restricciones a las tierras raras. ¿Qué ha ofrecido Estados Unidos para que China
vuelve a levantar las restricciones. Es decir, lo comentaba ahora mismo Diego, quizás aliviaron las restricciones en el tema de semiconductores o sencillamente han vuelto a abrir la puerta a estudiantes universitarios chinos para que consigan una visa y puedan estudiar en Estados Unidos. Es decir, ¿qué le ha dado Estados Unidos a China? ¿Qué presumes? Evidentemente no estás en esas mesas de negociaciones, pero ¿qué presumes que ha conseguido China para levantar esas restricciones durante 6 meses, ojo, solamente durante 6 meses, a las exportaciones de tierras raras a Estados Unidos? Nuevamente volvemos sobre el tema de fondo. Es que China no es Europa, China no es América Latina, China no es Rusia. China es un peso pesado, no solo en el plano histórico, no solo en el plano cultural, no solo en el plano de la civilización, también en la enorme población que tiene y además de eso en el gran despegue que ha tenido en los últimos 30, 40 años a nivel económico, a nivel industrial y sobre todo a nivel tecnológico. Entonces Estados Unidos sabe perfectamente que está compitiendo con alguien que en muchísimos aspectos, como dijo Isaac y como dice, disculpa, Diego, no puede competir. Ellos pueden competir con Europa, pueden jalarle la oreja a los europeos, pero China está en otro nivel y ellos saben perfectamente. Entonces, pelearse con China, a la larga, Estados Unidos, a la larga, en un momento posiblemente gane, pero a la larga pierde. ¿Por qué? Porque el nivel de desarrollo comercial que ha logrado China, no solo en China, en la zona de influencia histórica, sino en África, en América Latina, en Europa y en los mismos Estados Unidos, es muy grande. Entonces ya no puedes entrar a competir, a pelearte. ¿Y qué haces cuando tienes un enemigo con quien no te puedes pelear? Mejor únete y ve la manera de tener una coexistencia pacífica. No hay otra salida para ellos. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Aprovecho para decir que el profesor Roldán está por sacar un libro que se llama China, Nuevo Centro de la Civilización. De ahí esas explicaciones históricas y esa mirada hacia atrás. Si no pueden hablaba de que Estados Unidos a la larga va a perder esa batalla. ¿Qué hay de Europa? Quiero decir, no hemos aprendido nada de esa lucha por el gas ruso, ese gas que se acabó negando en un determinado momento debido a la guerra de Ucrania. Al final, la Unión Europea depende ahora mismo de las tierras raras tanto de China como de Rusia. Es decir, parece que tropezamos varias veces en la misma piedra. Si lo vemos en la perspectiva europea y también vemos los periodos de los que estamos hablando, podemos decir sencillamente que Europa sí ha sacado lecciones de lo que pasó con Rusia, pero todavía no es fácil solucionar esa dependencia de China, ¿no? Cuando hablamos de tierras raras, hablamos de un mercado que se ha establecido durante décadas y estudios que veía estos días preparando esta tertulia decían que la tecnología necesaria para trabajar tierras raras, para extraer tierras raras, para procesar tierras raras es bastante compleja. Algunos hablaban de un periodo de 10 años hasta conseguir poder tener ese nivel de producción industrial que tiene China de tierras raras y que Occidente se dio a China, ¿no? A eso tenemos que sumarle en Europa. Si hablamos de Europa, las políticas medioambientales que con razón ponen pegas. Exacto. Lo decíamos aquí, ¿no? Lo decían creo en el informe. Las políticas medioambientales que ponen con razón límites a la extracción de tierras y todo eso dificulta mucho conseguir una respuesta o una alternativa a corto plazo a la dependencia estratégica de China en las tierras raras. Profesor Roldán, ¿dónde están las claves de todas formas de ese éxito económico de China? Y lo pregunto porque vende tierras raras gracias a subvenciones que le permite producir esas tierras raras también a un bajísimo coste, es decir, ha inundado el mercado durante los últimos años. Ya escuchábamos, Isaac, todas esas políticas medioambientales en Europa, donde abrir una mina requiere muchísimos pasos precisamente por cuestiones medioambientales que en China no se siguen de esa misma manera y prima probablemente el éxito económico de esas minas. Ofrecen finalmente precios bajos y crean monopolios, y lo digo porque esto se repite un poco con las tierras raras, como hemos visto con la energía solar o con los coches eléctricos chinos, que están inundando también los mercados en Estados Unidos y en Europa. Ahora Europa y Estados Unidos intentan reaccionar, pero llegan un poco tarde. ¿Está ahí la clave del éxito económico también del modelo chino? Una vez más, yo un poco
recurriendo a la filosofía y a la historia, trato de entender qué es lo que pasa, pero en un largo proceso. China, hasta el fines del 900, era un pueblo prácticamente destruido. Por eso se dice que es el siglo de la humillación. Recordemos lo que hicieron los ingleses con el opio en China. Pero a partir de 1912 se da una revolución que fue muy importante, la revolución dirigida por el doctor Sun Yat-sen al mando o orientado por el Kuomintang. Luego viene la revolución del 24 al 49, cuando Mao Zedong toma Pekín, llega el Ejército Rojo a Pekín y dice: China se ha puesto de pie. En todo ese proceso han puesto las bases para su despegue económico. Pero no solo su despegue económico, sino político, social, cultural. Pero básicamente estamos hablando de temas económicos. Luego viene la etapa, lo que Habermas dijo, porque él fue y visitó China. En Europa duró 250 años la acumulación originaria de capital y en China lo han hecho en 30 años. ¿Qué implica eso? Una sobreexplotación brutal a los sectores trabajadores chinos, porque las condiciones de trabajo en China y de las empresas chinas en el extranjero son realmente inhumanas y brutales. Eso les permite acumular lo que están cosechando hoy. Además de eso, decíamos, es una población gigantesca. Evidentemente. Además de eso, tienen toda una tradición. Y una extensión también en donde esas minas, evidentemente... Es un país continente. Es un país continente. Las regiones donde se explota las tierras raras en China, sobre todo en el norte de China, tienen serios problemas ambientales. Es algo que, por ejemplo, no sería tan fácil de realizar, al menos a ese nivel, a esa escala, en Europa. Posiblemente tampoco en Estados Unidos. Y si hablamos de otras regiones de Brasil, etcétera, tampoco creo que sea tan fácil. Luego pasaremos a hablar de Brasil, evidentemente. Diego, ¿qué hay de ese modelo económico chino? Quiero decir, en Estados Unidos se están reactivando minas precisamente para extraer tierras raras, es decir, han despertado. No quieren depender tanto de esas tierras raras de China, pero escuchábamos poner una mina o que una mina de esos arroje esa producción que tienen ahora mismo las minas chinas, es bien difícil, ¿no?, en Estados Unidos. Sí, precisamente quería tocar este tema que es, como decía, bueno, Julio, China tiene una historia muy particular, muy especial, ¿no? Pero llegamos a un momento en el cual la estrategia industrial de la China ha tenido éxito. No se puede negar que un país que era, como decía Julio, muy pobre hace unos 100 años, o menos de eso, ya es una potencia global. Y eso se debe en gran parte, obviamente, porque las empresas estatales de la China son un motor importante en ese proceso, dentro de la China y también fuera, ¿no? Cuando van a invertir en la minería en América Latina, en África, esas empresas estatales tienen una gran ventaja en relación a las empresas privadas, ¿no? Que por eso mismo el Occidente no ha logrado desarrollar el mercado dentro de las tierras raras, porque no es rentable dentro del sistema capitalista como tal, ¿no? Entonces, es verdad que ha habido mucha explotación, es verdad que ha habido daños al medio ambiente, pero al mismo tiempo la estrategia de combinar algo del Estado con el mercado, que es lo que es la China prácticamente, ¿no? No es un Estado totalmente comunista ni totalmente capitalista, es una gran ventaja para este tipo de sectores, ¿no? De la minería y sobre todo tierras raras, porque como digo, empresas privadas, sobre todo las pequeñas, que hay muchas acá, por ejemplo, en Estados Unidos, no tienen la capacidad ni el capital ni la tecnología para poder invertir en esos sectores. Entonces, se puede criticar mucho el aspecto de la China, pero la política industrial de la China, pero es verdad que ha sido un salto increíble, ¿no? Un salto que no se puede negar, que ha tenido un impacto en la vida cotidiana prácticamente de mucha gente de la China, y eso el Occidente no puede realmente luchar contra eso porque no tenemos ese sistema, ¿no? El gobierno del Estado americano, por ejemplo, en Estados Unidos, no puede invertir de la manera en que lo hacen las empresas estatales chinas. Entonces, es un tema de comparación entre políticas industriales, y yo creo que el modelo de la empresa estatal muchas veces sí tiene éxito, y eso podemos ver dentro de la China, pero también en otros países como en Brasil o Chile, como Codelco, etcétera. Entonces, yo creo que más allá de ver solamente los orígenes, las raíces culturales o filosóficas, que yo creo que son importantes, ¿no? Eso es un aspecto que yo también estudio dentro de mi campo académico, la filosofía política intercultural, pero tenemos que ver también cómo es que la China ha combinado el mercado y el Estado.
y es algo que muchos países de América Latina creo que poco a poco se están dando cuenta que puede ser una alternativa que ellos pueden seguir, ¿no? Entonces, el crecimiento de los BRICS, por ejemplo, puede ser una alternativa como al Fondo Monetario Internacional en el sentido financiero, etcétera. Entonces, tenemos que ver, sí, el punto de vista histórico, pero también el actual de las empresas estatales. Evidentemente no se puede luchar contra ese sistema, y decías que incluso en América Latina están intentando copiar ese modelo. ¿Querías decir algo al respecto? Un matiz a eso, sí, porque me parece que hemos estado, o partimos un poco, quizá tácitamente, de la premisa de que China tiene una ventaja en las tierras raras que ha ganado y que Occidente no puede recuperar, o que Occidente no tiene porque está dada, porque no puede alcanzarlos. En realidad, China tiene esa ventaja en tierras raras, pero Occidente le cedió ese espacio. Eso lo conversamos aquí. Estados Unidos cedió esos espacios. Y yo no creo que sea que Occidente no tiene la capacidad industrial, creo que sigue siendo, al final, Occidente, Estados Unidos, las potencias europeas, los países con mayor capacidad industrial todavía. No creo que no tengan esa capacidad, sino simplemente que tienen muchas condicionantes que les impiden recuperar ese terreno que han perdido porque han cedido. Y China, obviamente, inteligentemente, si hablamos de política industrial, política nacional, ganó ese terreno en las últimas 2 décadas porque vio los espacios donde podía entrar. Es una minería poco rentable porque son inmensas cantidades de minerales que hay que sacar para extraer esas tierras raras, y luego lo que comentábamos de el marco regulatorio medioambiental, ¿no? Que es mucho más estricto aquí en Europa. Hay un tema de actualidad que es importante mencionar, y es el ministro, usted probablemente lo sabe, el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, está ahora mismo de gira por Europa, y en Bruselas le piden que habilite una vía rápida de licencias para exportar tierras raras. Wang Yi respondió que China no tiene intención de usar las tierras raras como armas. ¿No son armas geopolíticas al final las tierras raras? Todos son armas. No nos olvidemos que la economía está ligada a la política, y mayormente los descubrimientos, el desarrollo tecnológico está ligado a la industria de armas. Por lo tanto, es posible que de acá a un tiempo, dentro de su proyecto global a largo alcance, estoy hablando de 60, 100 años, en su proyecto de convertirse o en intentar convertirse en el centro de la civilización mundial, llegue un momento, o ya deben estarlo utilizando también para armas. Sabemos el nivel de cuidado que tienen los chinos en este aspecto, pero no solo lo hacen los chinos, todos los estados hacen eso. En un caza, si no me equivoco, hay casi 1.000 kilos de tierras raras en un tanque, no, en un tanque 1.000, en un caza 100, en un auto eléctrico 10, es decir, realmente... Si entiendo bien la declaración del ministro chino, se refiere también a que no utilizan la tierra rara como un método de negociación, no más allá de que armas. Y claro, y creo que la realidad desdice esa declaración, ¿no? Porque ya lo hemos visto, de hecho, creo que la primera fue en 2010 con Japón, ¿no? Una disputa territorial. Pero Japón enseguida diversificó sus fuentes de suministros. Claro, porque sacaron las lecciones de eso, pero China, o sea, lo que pasó fue que China les cortó el suministro de tierras raras a raíz de una disputa territorial, ¿no? Ahora también China está usando el suministro de tierras raras como masa de negociación con Estados Unidos. También está tácitamente casi amenazando a Europa con parar el suministro. Entonces, esos hechos desdicen la declaración de que no tienen planes de utilizar el suministro de tierras raras como arma. Me corrigen desde control, en un avión hay 400 kilos de tierras raras, aprovecho para decirlo. ¿Qué alternativas entonces hay al monopolio chino de las tierras raras? Eso es lo que querríamos ver, porque Estados Unidos se está centrando en una mayor explotación minera en su país y ha dejado claros sus deseos más allá de sus fronteras, pero existen otras opciones. Vean. Donald Trump ha puesto la mira en Groenlandia bajo soberanía danesa y no descarta presiones económicas o militares. La razón, sus vastos recursos naturales, incluyendo tierras raras. Trump también ha puesto sus ojos en Ucrania, donde espera asegurar materias primas críticas para el futuro, a cambio del apoyo de su país en la guerra contra Rusia. Pese al cruce diplomático con el presidente Zelensky, Washington y Kiev firmaron un acuerdo. Mientras tanto, Australia se presenta como una alternativa a China. El primer ministro Anthony Albanese anunció cientos de millones en inversiones para la minería de tierras raras.
Por su parte, Europa deposita sus esperanzas en Suecia. En 2023 se descubrieron allí los mayores yacimientos del continente, más de 1 millón de toneladas. Pero es probable que aún falten años para una extracción a gran escala. Y aún queda un amplio margen de mejora en un método sostenible, el reciclaje avanzado. Hasta ahora, solo se recicla el 1%, debido a su complejidad técnica. Por último, quedan la investigación y el desarrollo. BMW ha conseguido desarrollar motores eléctricos sin tierras raras. ¿Cómo hacer frente al inmenso dominio que tiene China en el mercado? Bueno, ya hemos escuchado Groenlandia, Suecia, Australia. Se estima que Brasil es, después de China, el país con las mayores reservas de tierras raras. La pregunta que se hacen muchos, que me hago yo también, es ¿por qué no se extraen más tierras raras de un país tan grande como Brasil? Creo que la respuesta sencilla es que todavía es un negocio muy incipiente, ¿no? Estamos hablando de las tierras raras, de un negocio, de un boom de las últimas décadas, ¿no? Creo que también de toda la discusión que hemos tenido queda claro que se utilizan hace mucho tiempo en motores eléctricos, desde hace los años 50. Pero el boom viene justamente con las tecnologías ecológicas, ambientales, autos eléctricos, los molinos, turbinas eólicas, exactamente, ¿no? Entonces ese boom lo aprovechó bien en la entrada a China por sus condiciones industriales. Brasil no. Brasil sabe que es un potencial, no tiene todavía las condiciones, también lo oíamos ahora, es complejo, no se empiezan a sacar tierras raras de un día para otro. Tiene la voluntad, le faltan las condiciones. En Brasil también es un tema medioambiental y social, porque muchas de esas tierras, si no me equivoco, en Brasil están en el estado de Minas Gerais, ¿no? También hay comunidades indígenas o otro tipo de comunidades que no están, con las que hay esa disputa por la tierra todavía. Entonces hay una serie de condicionantes que en este caso explican por qué Brasil todavía no explota esos yacimientos de tierras raras como podría hacerlo, al menos nominalmente. No es un proceso fácil y para Brasil es todavía bastante nuevo. Australia es uno de los países que también se ha ofrecido y propone la explotación de tierras raras. La pregunta también es, por ejemplo, en la Unión Europea, a la hora de conseguir tierras raras, de comprar tierras raras, hay una batalla campal entre los países de la Unión Europea. En Alemania, por ejemplo, tiene un fondo para la compra de tierras raras, intenta cooperar con proyectos en determinados países de África, ahora también en Chile y en otros países, pero ¿coopera la Unión Europea a la hora de, por ejemplo, comprar tierras raras? Ahí hay una serie de temas, serie de problemas que habría que evidenciarlos. Cuando Isaac habla del caso concreto de Brasil, yo podría agregar algo. Brasil no está en condiciones tecnológicas como Estados Unidos o China como para entrar en esa materia, en ese tipo de industria. Será muy grande, tendrá muchos minerales, pero tecnológicamente no está en esas condiciones. Europa sí, pero ¿cuál es el problema de Europa? Europa es un continente muy pequeño. Es el más pequeño de todos los continentes, si lo vamos a ver geopolíticamente. 2, Europa es muy dependiente por sus condiciones. Por eso tuvieron que esclavizar a África y colonizar América Latina, porque Europa necesitaba eso. Además de eso, Europa es un continente de viejos. Y, por último, hay varias cabezas, hay varios intereses. Los ingleses tienen sus intereses, los franceses tienen sus intereses, los alemanes tienen sus intereses. Y termino con esto, volviendo a China, uno de los grandes éxitos, y ahí le estoy dando la razón a Diego, es que ellos tienen el Estado, el gobierno y el Partido Comunista trabajan como una sola cabeza. Es decir, hay un nivel de centralización. Ahora, que tengan algo de comunismo o no, ese es otro tema que no lo vamos a tocar hoy, pero en concreto hay un nivel de centralización de la unión del gobierno, el Estado y el partido que lo dan orientación, lo dan coherencia y para que sus planes puedan funcionar correctamente. Dentro de un sistema claramente autocrático, ¿no? De todos modos, se puede, o sea, no vamos a entrar en eso, pero se puede debatir de los dogmas distintos, ¿no? Es decir, cuáles son las ventajas entre dos sistemas fundamentalmente distintos, digamos, la democracia liberal occidental o un autoritarismo, un capitalismo Estado chino. Desde el punto de vista económico, es algo más complejo, ¿no? Creo que estamos hablando mucho de las ventajas que tiene el centralismo chino, pero en el modelo occidental, y ya no quiero entrar mucho en él, se ha hablado siempre de esa iniciativa privada como
como gran potencial de innovación, ¿no? Y eso lo ha demostrado el último siglo. O sea que no daría por sentado de que China tiene esa ventaja de por sí, ¿no? Eso solo quería acotar ahí. Lo que está claro es que la Unión Europea, Estados Unidos, pero también la Unión Europea hace tiempo que se han dado cuenta de que la dependencia de China, no solamente a la hora de tierras raras, sino también de otros materiales estratégicos, es muy alta, y por eso la Unión Europea también es campeona a la hora de regulaciones. Aprobó el año pasado la Ley de Materias Primas Críticas con unos objetivos no vinculantes para 2030, entre ellos producir al menos el 10% de sus materias primas, procesar el 40%, reciclar el 15% y no depender de un solo país como China en más del 65%. Adivinen cuántos de estos objetivos se ha cumplido. Ninguno. Ninguno hasta ahora. Se está desarrollando el litio en Portugal, y ahora vamos a preguntar a nuestro experto en litio, y las tierras raras en Suecia y en Finlandia, pero son proyectos nada más que incipientes. ¿No es demasiado cómodo, Diego, culpar a China de competencia desleal para todos los problemas que tiene Europa? Yo diría que sí, es demasiado fácil echarle la culpa porque, como dice Julio, es un proceso de muchos años, de muchas décadas. También hay Europa es un país, es un continente que tiene diferentes cabezas, como decía Julio, y al mismo tiempo ha dependido mucho de Estados Unidos en el sentido político, geopolítico, económico, etcétera. Entonces, echarle la culpa a China sería un poco miope, en mi opinión, pero yo creo que Europa puede tener un papel mucho más importante, por ejemplo, en relaciones con América Latina, ¿no? Minería en América Latina, empresas francesas, alemanas, suecas, etcétera, en el sector de no solamente tierras raras, pero minerales críticos como litio, cobalto, cobre. Yo creo que Europa podría ser un mercado y también una fuente de investigación, y también hasta posiblemente para dar oportunidades para becas a estudiantes latinoamericanos, y de esa manera Europa tal vez desarrollar su propia estrategia industrial, comercial y tecnológica que no tampoco dependa no solamente de la China, pero de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que por mucho tiempo se ha ignorado o puesto de lado el tema de las relaciones entre Europa y América Latina, porque vemos esta lucha geopolítica entre Rusia, Estados Unidos y la China, y nos olvidamos de nuestros países de América Latina que podrían tomar un papel mucho más grande pero Diego, entonces, en relación a Europa, pero también, por ejemplo, Estados Unidos podría también aprovechar de esa instancia. Y de hecho está recuperando el interés por América Latina en cuanto a materiales estratégicos, minerales estratégicos, pero el sur global, América Latina, ¿a quiénes están vendiendo realmente? Porque están vendiendo sobre todo a China. Litio, por ejemplo, que es su campo, sí. Cobre, tierras raras. Acaban de firmar un acuerdo con Brasil y Bolivia para futuros suministros. ¿Por qué? Porque China es más rápida, porque paga bien y sobre todo porque no impone condiciones políticas. Yo vuelvo al tema de las empresas estatales, ¿no? Eso no es que el Occidente ha cedido el campo, simplemente que el modelo industrial del Occidente ha sido basado en el mercado libre, en el capitalismo, que no permite tanto esas empresas estatales, ¿no? Entonces, esas empresas estatales chinas, en el litio, por ejemplo, se ve muy claramente, ¿no? CATL, CITIC, Brum, son empresas muy grandes que combinan el capital privado y del Estado. Y eso hace mucho más fácil, ¿no? Son capitales mucho más grandes que empresas privadas pequeñas, por ejemplo, de Estados Unidos o de Europa, no pueden competir. Entonces, el otro lado es que estas empresas muchas veces tienen relaciones muy directas con gobiernos en América Latina, de una manera mucho más directa o eficaz, se podría decir. A veces sí se puede ver corrupción también, ¿no? Eso es un problema que yo he visto en Bolivia, en Argentina también, pero como decíamos, en la geopolítica prácticamente todo vale, ¿no? Maquiavelo nos dijo eso, ¿no? En la geopolítica casi no existe la ética. Y lamentablemente la China ha aprovechado de esa realidad y se ha apoderado de muchos sectores cuando el Occidente ha tomado decisiones erróneas, en mi opinión, ¿no? Específicamente Estados Unidos, pero también Europa por depender mucho en Estados Unidos. Pero por eso es que América Latina se ha dado cuenta que sí puede trabajar no solamente con la China, pero yo diría que también los BRICS hay que tomar mucho más en cuenta. Ajá. Pero volviendo a los BRICS, a Estados Unidos, que muestra nuevamente interés por Latinoamérica, Isaac, ¿no está repitiendo
Latinoamérica un poco el modelo extractivista, que ya sabemos también todo lo que ha acarreado consigo en los últimos años? Sí, yo creo que sí. Voy a abordar esto. No nos vamos a poner de acuerdo en lo de la ventaja industrial del capitalismo de Estado chino. Sigo creyendo que el modelo privado, mixto, occidental, es en sí más potente. Pues hay un montón de condicionantes, ¿no? Solo eso. El extractivismo en América Latina, sí, obviamente está repitiéndolo, ¿no? Y creo que en tu pregunta ya implicabas un poco las respuestas. China es más rápida ofreciendo negocios, no pone pegas, ¿no? No importa cómo lo estás, no importa quién. O sea, en Occidente, aquí en Alemania se hablaba mucho durante el gobierno anterior de una política exterior guiada por valores, sí, que puede resultar molesta en ciertos negocios, ¿no? China no tiene esas imposiciones. China dice, hacemos el negocio y ya está, ¿no? Como les traigas, que estropees, quien trabaje no me importa. En esencia, dicho de manera sencilla, ¿no? Y creo que eso les da esa ventaja en el acercamiento a América Latina, ¿no? Esa política exterior levantando, ¿no?, el dedo y explicando al resto cómo debe comportarse, que se recibe también muchas críticas. Es algo que también puede ser objeto de discusión, ¿no? ¿Debe la política exterior de un Estado apostar por valores? Yo creo que sí. Debe permitir que eso te maniate la política industrial y se mencionaba Maquiavelo, que pierdas ventajas competitivas ante un rival sistémico como China. Pues creo que no. Esa sería la respuesta sencilla. Solo una pequeña acotación en esa discrepancia que tienen ustedes con respecto al rol de la empresa privada, el mercado, y el rol que juega el Estado. En el capitalismo no ha existido en ninguna parte del mundo la economía de mercado pura o la economía estatal pura. Siempre es una combinación. ¿Qué es lo que sucede? Que en determinadas coyunturas el capitalismo recurre a la empresa privada para activar la economía y activar la acumulación de capital. Y en otras coyunturas recurre a la empresa privada, a la empresa estatal. Recordemos, por ejemplo, qué sucedió en Alemania, que en un momento dado, ¿cuál fue el papel de la socialdemocracia? No liquidaron la empresa privada, pero potencializaron también la empresa estatal. Es decir, siempre hay una combinación que en determinadas coyunturas una sirve más que la otra para la acumulación de capital, es verdad. Entonces a China, como dice Diego, en una etapa histórica le ha servido y le está sirviendo mucho la empresa estatal. La prueba están ahí, que es la economía más exitosa del mundo. Seguiremos aprendiendo entonces mucho del sistema político y económico China. Muchísimas gracias a Diego, a Julio, a Isaac. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión.